Hola, mi nombre es Juan Camilo. Hoy les vengo a hablar sobre la evolución del hombre. Pero primero debemos saber qué es evolución. Evolución es una serie de cambios biológicos por los cuales han pasado todas las especies hasta convertirse en lo que hoy son. En los humanos, este proceso evolutivo se originó entre 4 y 7 millones de años en África y comenzó con la aparición de los primeros homínidos, que eran primates que se desplazaban en dos patas, como el Australopithecus. A partir de aquí, el surgimiento de nuevas especies estuvo determinado por el desarrollo de la capacidad para crear herramientas, desplazarse a nuevos territorios o aprender a usar el fuego. Cada nueva especie trajo consigo cambios físicos y biológicos hasta evolucionar al ser humano actual. Conozcamos a nuestros antepasados. Los Australopithecus fueron un conjunto de primates que vivieron en África hace unos 4 millones de años aproximadamente. Este grupo de primates se alimentaba de plantas y frutas, vivían en la sabana africana, tenían brazos robustos y largos, semejantes a los de los simios, lo que indicaban que combinaban su desplazamiento sobre las extremidades inferiores, con la escalada de árboles o trepando entre ramas. Eran pequeños y delgados, con una talla de entre 1,20 y 1,40 de altura. El dimorfismo sexual en sus especies era bastante pronunciado. El macho podía alcanzar un 50% más de tamaño que la hembra. Una crisis climática ocurrida hace 2,5 millones de años provocó la extinción del Australopithecus y originó dos nuevos géneros derivados de ellos, el Parathropus y los Homo. Estos últimos le dieron origen al ser humano actual. El Homo habilis es un género de humano primitivo que también vivió en el continente africano hace unos 2,3 millones de años. Su nombre, hombre hábil en latín, hace referencia a su capacidad para crear herramientas rudimentarias de piedra. El desarrollo de esta habilidad marca un paso importante en el proceso evolutivo humano, porque indica, entre otras cosas, la capacidad para tener acceso a mejores alimentos. En ese sentido, se sabe que el Homo habilis era carnívoro, pero no cazador, ya que en esta etapa se alimentaba de restos de animales, o sea, era carroñero. El Homo habilis era de baja estatura y peso, como los Australopithecus, ya que medían 1,35 y pesaban unos 32 kilos. Sin embargo, su cerebro, molares y dientes incisivos eran más grandes. El Homo ergaster fue una especie de humanos primitivos que vivió hace 2 millones de años. Su principal característica es que no se estableció en África, sino que se desplazó hacia territorios asiáticos y europeos, convirtiéndose en la primera especie del género Homo en abandonar el continente africano. El Homo ergaster fabricaba herramientas sofisticadas como hachas de piedra. Su tamaño y peso eran relativamente similares a las del ser humano actual. Medían 1,85 y pesaban 68 kilos aproximadamente. Su cerebro era más grande que el de especies anteriores y pudieron ser la primera especie en establecer algún tipo de comunicación. Se le llama Homo erectus a la especie de humanos primitivos que vivieron hace unos 1,8 millones de años en Asia Oriental. Se cree que se trata de descendientes del Homo ergaster, que se estableció en Asia, ya que comparten características comunes. Este rasgo distintivo del Homo erectus es su capacidad para caminar totalmente erguido, de ahí su nombre, hombre erguido en latín. Vivía en grupos y probablemente intercambiaban bienes para fortalecer los vínculos sociales. Al desplazarse hacia territorios más fríos, el Homo erectus aprendió a hacer uso del fuego para calentarse y cocer sus alimentos. Su estatura y peso se estiman entre 1,80 y 68 kilos. El Homo erectus desapareció hace unos 500.000 años en el continente asiático, excepto en la isla de Java, en Indonesia. Allí vivió hace unos 100.000 años y se presume que las condiciones de aislamiento geográfico favorecieron su supervivencia.
Se conoce como Homo antecesor a la especie de género Homo más antigua encontrada en Europa. En ese sentido sería equivalente de lo que fue el Homo erectus en el continente asiático en términos de relevancia arqueológica, claro. Los primeros fósiles del Homo antecesor fueron encontrados en la Sierra de Atapuerca, en España, y se estima que vivieron unos 900.000 años. Así, se caracteriza por ser alto y fuerte, medían 1,90 y pesaban 90 kilos, aunque su cerebro era más pequeño que el de las otras especies. Además, no fueron capaces de dominar el fuego. Heidelbergensis fue una especie que vivió hace 600.000 años en Europa y Asia. Su nombre deriva de la ciudad alemana de Heidelberg, donde fueron encontrados los primeros fósiles. El Homo heidelbergensis eran humanos con cráneos grandes, aberturas nasales pronunciadas, mandíbulas salientes y una estatura promedio de 1,75 y un peso de 62 kilos. Su mayor aporte a la evolución humana fue su capacidad para representar mentalmente al mundo a partir de sus experiencias. Eso se llama pensamiento simbólico y permite que los individuos piensen en el pasado y se planteen eventos futuros, tomando decisiones en función de sus conclusiones. El Homo heidelbergensis usaba el fuego y fabricaba herramientas de piedra y madera más sofisticadas, como los bifaces, que eran objetos cortantes con mayor simetría. Mejor conocido como hombre de Neandertal, es una especie extinta del género Homo que vivió en Asia y Europa hace unos 230.000 años. El Homo neandertal era más fuerte que el ser humano actual, pero sus extremidades eran más cortas. De hecho, medían 1,68 y aproximadamente. El aporte evolutivo de esta especie fue la adaptación de sus pulgares para los agarres de potencia, que son el tipo de agarres que utilizamos para sujetar herramientas de mango. Esto implica el desarrollo de herramientas más eficientes y de mayor tamaño. Se cree que los neandertales fueron la primera especie en utilizar un lenguaje articulado, probablemente basado en algunos sonidos básicos. La evidencia encontrada indica que los neandertales y el Homo sapiens convivieron durante un tiempo. Sin embargo, los neandertales se extinguieron hace 30.000 años y el Homo sapiens fue el único que prevaleció. La especie Homo sapiens hace referencia al ser humano moderno que surgió hace 200.000 años atrás en el continente africano. El Homo sapiens se caracteriza por ser la primera especie en desarrollar el pensamiento lógico y abstracto, un lenguaje oral, escrito y complejo, la capacidad creativa para organizarse en sociedad, entre otras. Su estatura y peso promedio es de 1,80 y unos 80 kilos. Sin embargo, esto depende de diversos factores de tipo genético y cultural. Estas habilidades han permitido la adaptación y supervivencia de la especie a los cambios de su entorno, la construcción de viviendas más resistentes, las expresiones artísticas, la creación de ritos y el diseño de herramientas sofisticadas son la expresión de estas capacidades y marcan una gran diferencia con respecto a las otras especies ya extintas. Y esta sería la evolución del ser humano, de cómo pasamos de ser primates a lo que somos hoy en día. Aunque hay otras especies que no he mencionado, no son tan importantes, porque no aportaron mucho para nuestra evolución. Además de que hay etapas de tiempo donde no se ha hallado evidencia humana, dejándonos preguntas y dudas. A estas se les llama los eslabones perdidos. Y bueno, yo me despido. Hasta pronto.